Ok. Vamos a estar considerando el día de hoy un tema que es importante. Importante porque este tema de hoy tiene que ver con la actitud conformista que tienen algunas personas a veces en la forma en que viven. ¿Ok? Estamos pensando, estamos creyendo, hermanos, de que si nosotros estamos en el camino del Señor, es porque no nos conformamos con la forma en que éramos o la forma en que estábamos viviendo. Si usted es una persona, o sea, si usted fuera una persona que se siente conforme o que se sentía conforme con su manera de vivir, probablemente no hubiera intentado buscar ayuda o buscar cómo acercarse a Dios. ¿Cierto? O sea, cuando nosotros nos sentimos bien como estamos, pues difícilmente vamos a buscar ayuda o vamos a intentar, digamos, estar en una mejor condición delante del Señor, creo yo. O sea, si usted cree que todo lo que hace está bien, si usted cree que no comete ningún error, que no comete ningún pecado, que su vida es perfecta, que su existencia es absolutamente satisfactoria, pues ¿para qué va a buscar de Dios? Por eso es que el Señor Jesús, cuando habló con sus discípulos, les dijo que era muy difícil que un rico entrara en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico cree que no necesita nada, ¿ok? El rico cree que todo lo que tiene es suficiente para poder sostener su vida y que él no tiene necesidad de nada, o sea, todo está bien en su vida, absolutamente todo, ¿ok? Y las preocupaciones y los problemas que pueda experimentar los resuelve con plata. Entonces por eso el Señor Jesús muy acertadamente le dijo a sus discípulos que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos. Y esto nos deja a nosotros pensando, porque si nosotros realmente estamos conscientes de nuestra necesidad de Dios, si nosotros realmente no nos sentimos conformes con la forma en que somos, con la forma en que vivimos, si tal vez hay cosas de nuestra cotidianidad o de la forma en que estamos viviendo que no nos tienen completamente complacidos, aquí hay una pregunta importante. ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Ok? Para ponerles un ejemplo, hermanos, algunos de ustedes saben, yo creo que la gran mayoría, que en algún momento yo fui una persona alcohólica. ¿Ok? Tomaba grandes cantidades de licor y esto de una u otra forma pues me generaba eh, ¿cómo se llama? Me generaba una sensación de inconformidad. ¿Por qué? Porque uno no se siente necesariamente a gusto, o sea, por lo menos en mi caso particular yo no era un borracho feliz, ¿ok? Yo era un borrachito que se sentía mal cada vez que se pasaba de alcoholes y que hacía el ridículo y cometía pecados y hacía cosas que dañaban a otras personas. Entonces, esta actitud o este comportamiento mío me generó inconformidad. Yo no estaba conforme con eso. Muchas veces intenté escapar de eso y no lo logré. ¿Por qué? Porque lo hacía en mis propias fuerzas, hermanos. O sea, porque yo lo que estaba intentando era por mi propia cuenta tratar de resolver un problema que tenía y que evidentemente no se podía saldar o no se podía resolver de esta forma. Hasta que yo vine a los pies del Señor con humildad, reconociendo que la situación que yo vivía no estaba dentro de mis capacidades, que no estaba dentro de mis eh, habilidades y que realmente yo por mi propia cuenta no podía deshacerme de este flagelo del alcohol. Y, y me fui delante del Señor a poner todo esto en manos de Él. Fue cuando yo empecé a darme cuenta de que Él tenía verdaderas soluciones para mi vida. ¿Ok?
Y entonces pasé de una vida inconforme, como una persona que vive en las tinieblas, en la oscuridad, a una vida plena, como alguien que camina en luz y sigue a la luz. No es una vida libre de preocupaciones, ciertamente no lo es, hermanos, y eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero es una vida mucho mejor que la que yo tenía. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, pasé de oscuridad a su luz maravillosa. Entonces, ¿por qué les hago toda esta introducción? Porque creo que nosotros como hijos de Dios, nosotros como caminantes con Cristo en la vida, debemos estar alertas y atentos constantemente a todas las cosas que nosotros vamos descubriendo que nos alejan de Dios y que nos ponen en dificultades, que tal vez hacen que nuestra conciencia no se sienta tranquila, que tal vez provocan que nuestra comparecencia delante de Dios, cuando nosotros venimos y oramos delante del Señor, a veces no nos sentimos tan cómodos, a veces nos sentimos como sucios, como manchados, como no inmerecedores de toda atención. Y esto muchas veces tiene que ver con la forma en que nosotros vivimos o con las cosas que hacemos, aún conociendo del Señor y aún siguiendo al Señor. A veces hay cosas del viejo hombre, de la vieja personalidad, que se resisten a irse, que se resisten a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con esto? ¿Nos volvimos insensibles y ya aprendimos a vivir bajo esa sombra del pecado, sin hacer absolutamente nada? ¿O estamos deseosos realmente de un poder especial de parte del Señor que nos libre de esa conducta, de ese gigante que todavía no hemos logrado descabezar? Bien, empecemos por considerar lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 4 y el versículo 17. Santiago 4:17 tiene una declaración bastante directa y bastante incómoda, permítame decirle. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que si nosotros somos conscientes de cuál es la manera en que deberíamos vivir y no estamos viviendo de esa forma, estamos cometiendo pecado. Y por otra parte, si nosotros sabemos qué es lo bueno, cuál es la manera correcta de hacer las cosas y no la estamos haciendo, así estamos pecando. Y además de eso nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que con ir a la iglesia y con conectarnos a un estudio y con venir no sé, seguir los cultos de las reuniones de oración, alguna que otra actividad que nosotros como iglesia hagamos, con eso es suficiente. O sea, como dice el dicho popular, que el que peca y reza empata. Viera que no, aquí no funciona eso. Eso funciona para los religiosos, para los que creen que el pecado se borra con ¿cómo se llama? 5 Padres Nuestros y 6 Ave Marías, o sea, y no es con ninguna alusión particular a un dogma específico, sino porque muchísimas veces se vuelve algo metódico. La comparecencia delante del Señor se vuelve casi como una fórmula que nosotros nos tomamos, ¿verdad? Y que con eso el pecado va a desaparecer. No necesariamente, hermanos. No es así como funciona. Entonces, por eso es que Santiago lo dice y lo dice claramente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Y esta es una declaración incómoda para nosotros. O sea, ¿por qué? Porque nos dice en forma directa y categórica que no es suficiente, que no tendríamos nosotros que sentirnos conformes con venir el domingo al culto si entre semana vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que sabemos que a Dios no le agrada. Y nada más venimos el domingo al culto para, empatar el marcador. Puede ser una gran mentira, puede ser un gran engaño que nos aleje de la salvación y que nos aleje de un nuevo nacimiento que es verdaderamente necesario
para poder alcanzar esa salvación de la que tanto predicó Jesús y sus apóstoles. Y es que entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? A ver, si nosotros estamos inconformes con la forma en que estamos viviendo, si estamos inconformes con las cosas que estamos haciendo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué pasa, hermanos, cuando usted está sentado por mucho rato en una silla que no es cómoda? Usted al rato siente como que se le durmieron las partes nobles de atrás, ¿verdad? O sea, usted siente como que las nalgas se petrificaron y usted necesita moverse de ahí porque no está cómodo, ¿correcto? O usted se queda toda la noche ahí sentado en esa silla aunque esté sufriendo, ¿verdad que no? Recuerdo en este momento una anécdota que un amigo me contó de un señor que tenía un perro, un zapatero, tenía un perrito. Y entonces un día llega un muchacho a reparar unos zapatos donde el zapatero. Y el perro estaba echado ahí, en una parte, digamos, del negocio. El piso de la zapatería era de madera. Y entonces el perro se movía y lloraba. El perro se movía. Y entonces se quedaba el cliente del zapatero viendo por qué cada vez que el perro se movía se quejaba. Y entonces no se aguantó las ganas y le preguntó al zapatero, le dice: Don Panchito, dígame una cosa, ¿por qué es que ese perro cada vez que se mueve se queja? ¿No será que está enfermo? ¿No será que se quebró? ¿Que algo le duele? Y entonces el zapatero le dice: no, dice, es que ahí donde él está echado hay un clavo. Entonces cuando él se mueve, seguramente se ensarta el clavo y le duele. Y le dice el cliente al zapatero, le dice: ¿y por qué no se quita? Y se vuelve el zapatero y le dice: porque no le duele lo suficiente. Entonces esto nos hace pensar a nosotros, ¿será que la forma en que estamos viviendo no nos duele lo suficiente? ¿Será que el pecado ya nos adormeció nuestra conciencia y estamos viviendo con tanta comodidad en ese pecado que no nos duele lo suficiente como para querer abandonar ese lugar donde estamos pecando, o esa situación que nos está haciendo daño, que nos está doliendo en el alma? Bien, hermanos, en el libro de los Reyes, en el capítulo 6, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, hay una situación que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver precisamente con esto. Eliseo tenía como una escuela de profetas, por decirlo así. Él estaba entrenando a algunos discípulos para el oficio profético. Y entonces parece que tenían un lugar donde ellos se reunían para entender cómo funcionaba el oficio profético de la manera en que Eliseo se los estaba explicando, los estaba capacitando. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 y 2, dice lo siguiente, vean lo que dice. La comunidad de los profetas dijo a Eliseo: la sala donde nos reunimos a escucharte es demasiado estrecha para nosotros. O sea, como quien dice, no estamos conformes, estamos estrujados. Y entonces dice el versículo 2, vayamos hasta el Jordán, allí tomaremos cada uno un poste y haremos una sala donde podremos sentarnos. Y Eliseo dijo, vayan. A ver, vea la escena. Ellos están en un huevito, como decimos nosotros popularmente, o sea, una sala tan chiquitita, que están tan estrechos, están tan incómodos, tan inconformes con la situación, que en lugar de quedarse ahí estrechos, uno pegado a la par del otro, lo que hacen es hablar con Eliseo y decirle, Eliseo, mira, es que esta sala donde nos estamos reuniendo no es cómoda, es pequeña, estamos estrechos, no estamos conformes con esto. ¿Qué tal si vamos todos hasta el Jordán, hasta el río, hasta la ribera del río, y ahí en la ribera del río Jordán agarramos cada uno un poste y con eso nos venimos y hacemos una sala más grande donde podamos estar cómodos? Y Eliseo les dijo, está bien, háganlo. Ellos entendían que había una incomodidad en su
vida, ¿ok? Porque el aprender el oficio profético para ellos era una parte importante de su vida. Y ellos tenían una incomodidad en el lugar donde estaban. Entonces, en lugar de aguantarse, de adormecerse, de hacerse de la idea, de por sí, aunque sea estrujados, aquí estamos. Ellos dijeron, no, ¿para qué vamos a seguir estrujados si podemos resolverlo? Podemos hacer algo, podemos movernos. Y moviéndonos, tal vez logremos resolver la situación. Nada más pidámosle permiso a Eliseo, ¿okay? que es el que está a cargo, digamos, el que tiene la autoridad para avalarnos el plan. Y si él nos dice que sí, hagámoslo. Y eso fue lo que sucedió. ¿Entienden, hermanos? Entonces, a veces nosotros nos sentimos tan complacidos con la forma en que estamos viviendo nuestro cristianismo. A veces no somos hermanos, a veces somos como primos quintos o primos sextos, o sea, ya casi ni parientes de Jesús somos. Y se supone que nosotros somos hermanos de Jesús. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿Qué tal? La pregunta es, ¿realmente estamos viviendo como hijos de Dios? ¿O estamos viviendo a la forma en que el mundo percibe que medio agradando a Dios podemos pasarla? Aquí, hermanos, no funciona el dejando los pelos en el alambre, ¿ok? Yo no sé si usted se acuerda cuando uno estaba en el colegio que le decían, por lo menos cuando estaba yo, que con un 65 pasaba. Y entonces había gente que se dedicaba específicamente a buscar el 65 para pasar así, raso, dejando los pelitos en el alambre. El problema de buscar el 65 es que si usted falló, ya no lo logró. O sea, si usted lo hace de manera conformista, el mínimo necesario, o sea, apenas en la pura raya para medio agradar a Dios y que Dios con eso esté contento. Si algo nos sale mal de camino, si el enemigo nos atraviesa una tentación en el camino y esta tentación nos botó, ya no lo logramos. ¿Sí me entienden? Aquí mismo, en segundo libro de los Reyes, también en el capítulo 6, ahora en los versículos 24 y 25 tenemos una situación muy particular. Yo sé que he hablado mucho sobre estos leprosos, pero es que a mí me llama mucho la atención esta historia en particular, porque estos leprosos era gente que no tenía ninguna esperanza de nada. O sea, los leprosos eran estigmatizados en la sociedad judía. ¿Por qué? Porque se creía que ellos estaban enfermos de esta enfermedad tan terrible por pecado. O sea, porque como eran pecadores, entonces Dios los castigaba con esta terrible enfermedad. Y ellos eran gente sin esperanza, era gente separada de la sociedad, ni siquiera podían entrar a la ciudad. Eran considerados, no sé, basura, desecho. Tal vez era un poco como la gente trata a los indigentes hoy, ¿verdad? Que no quieren ni acercárseles y que porque huelen feo y porque andan sucios y porque son gente dependiente de un psicotrópico, del alcohol, de cualquier cosa de estas. Entonces, y es por su propio gusto, ¿verdad? En el caso de los indigentes particularmente. Entonces, de pronto, los leprosos en aquella sociedad venían siendo algo parecido. Y esta historia se relata en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6 y los versículos 24 y 25. Vea lo que dice. Pero aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. La sitiaron de tal modo que la cabeza de un asno, nada agradable, se vendía por 80 siclos, o sea, 912 gramos de plata. Muy caro, muy caro. Y medio litro de estiércol de paloma por 5 siclos. O sea, caca de paloma, medio litro de caca de paloma por 5 siclos de plata. ¿Quién sabe qué se haría con eso? No me imagino ninguna delicia con eso. Pero bueno, ahora en segundo libro de Reyes, ahí mismo en el capítulo 7 y los versículos 3 al 5, vea lo que continúa diciendo. Ya vimos cuál era la situación. La ciudad estaba sitiada y no se podía ni entrar ni salir de la ciudad. Entonces, las provisiones que tenía la ciudad adentro era todo lo que tenía.
y parece que el sitio se extendió por un buen periodo de tiempo. Entonces, o como era de esperarse, pues las provisiones se acabaron, ¿verdad? Y cuando las provisiones se acabaron, la cosa se puso tan terrible, que inclusive la Biblia dice que la gente se comía a los hijos. Incluso se relata una historia ahí desgarradora sobre un par de mujeres que se pusieron de acuerdo cada una para sacrificar a sus hijos y comerlo. Una cosa terrible. Bueno, aquí en 2 Reyes 7, 3 al 5 dice lo siguiente. Había 4 leprosos a la entrada de la puerta y se dijeron uno al otro: ¿por qué estamos aquí sentados esperando la muerte? Si decimos vamos a entrar a la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos allí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues, vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. O sea, de todas formas igual vamos a morir. Si nos quedamos sentados aquí, morimos. Si entramos a la ciudad, morimos. Pero si intentamos ir donde los arameos y los arameos nos perdonan, tal vez logremos salvar la vida. Dice, los leprosos se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos, y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, resultó que no había nadie allí. Vea lo que dice el 8. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de allí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron, y volvieron y entraron en otra tienda, y de allí también se llevaron botín, y fueron y lo escondieron. ¿Por qué me gusta tanto esta historia, hermanos? Porque era gente desahuciada. O sea, los leprosos estaban desahuciados, iban a morir de todas formas. Sea que se quedaran sentados donde estaban afuera de la ciudad, se iban a morir. Si entraban a la ciudad, se iban a morir. Y si iban al campamento de los arameos, pues tal vez iban a morir, pero tal vez no. Y entonces no estaban conformes con eso de morir sentados sin hacer nada. Y fueron al campamento de los arameos, y cuando llegaron al campamento no había nadie. Parece que el Señor había provocado unos ruidos fuertes durante la noche, y los soldados de los arameos creyeron que venían los hebreos junto con otros ejércitos amigos a vencerlos, y salieron corriendo y dejaron todo tirado. Entonces estos leprosos pudieron comer y pudieron beber, y cogieron ropas y cogieron botín y cogieron plata y cogieron un montón de cosas, oro y demás. ¿Por qué? Porque no se conformaron, porque hicieron algo. Entonces la pregunta es, ¿usted está inconforme con usted, con su manera de vivir, con su realidad, con su situación, con su circunstancia actual, con su estatus? ¿Está inconforme? Muévase, muévase. No se quede ahí. No se quede sentado, cruzado de brazos, sin hacer nada. Si los leprosos pudieron, a pesar de que la expectativa era morirse, ¿por qué no puede usted? ¿Cuál es el riesgo? ¿Se va a morir? No creo. No creo, hermano. Hermana, no creo en realidad. Viera que otra de las historias que la Biblia tiene con respecto a este tipo de situaciones fue cuando David andaba huyendo. Usted recuerda que David fue perseguido por Saúl de una manera incansable. Aquel Saúl se la tenía jurada a David y dijo que lo iba a matar. ¿Ok? Y lo andaba persiguiendo por todas partes porque Saúl le había jurado muerte a David. Y David andaba huyendo. Y en una que va, en una que viene, David huye, escapa de Saúl y se mete en una cueva. La famosa cueva de Adulam. Vea lo que dice 1 Samuel, capítulo 22 y los versículos 1 y 2. Contando un poco acerca de esta experiencia de David metido en la cueva de Adulam. 1 Samuel 22, 1, 2 dice: David se fue de allí y huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y todos sus parientes lo supieron, fueron a reunirse con él. O sea, no lo dejaron solo. Pero vea qué interesante, además de sus hermanos y sus parientes, ¿quién lo acompañó? Dice, también se le unieron todos los oprimidos, todos los que tenían deudas y todos los descontentos. Podríamos cambiar esa palabra descontento por inconforme. Y David llegó a ser su capitán. Los que andaban con él eran como 400 hombres. Usted ve de dónde agarró
David un ejército de toda la gente que estaba inconforme, de la gente que estaba cansada de Saúl y de sus tonterías, de la gente que estaba endeudada, de la gente que sabía que su situación era tan mala, tan complicada, y que había muy pocas posibilidades. Y entonces se van a meter a la cueva con David. David, contanos, ¿cuál es el plan? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este hombre te anda persiguiendo, te quiere matar. Y nosotros estamos acá, la verdad es que no tenemos nada que perder. Nos unimos a vos y a tu causa. Y nos convertimos entonces en tus guerreros, David. 400. De esos 400 hombres que conformaron el ejército de David, había 30 que eran implacables, que eran legítimos boinas verdes, hermanos. Pero todo empezó porque estaban inconformes, porque estaban descontentos, porque estaban endeudados, porque la vida que tenían no les satisfacía. ¿Sí me entiende? Yo necesito que usted me entienda. Que esta inconformidad debe de movernos a nosotros, debe hacernos avanzar, no nos puede dejar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no hacemos nada nosotros con eso. ¿Por qué nos vamos a morir? Igual que los leprosos sentados en un lugar sin hacer nada. Ahí nos vamos a morir. Ahí nos vamos a morir sentados sin movernos, sentados sin buscar ayuda, sentados sin buscar solución. Hay algo en su vida que le está incomodando, hay algo en su vida que lo tiene tan mal, que lo tiene tan descontento, que lo tiene tan inconforme, que no le deja vivir, que no le deja disfrutar de su vida. Busque ayuda. Acérquese al Señor, acérquese a nosotros, a su pastor, a nuestros hermanos de la iglesia. Hay gente madura, con mucha visión, con experiencia, que puede aconsejarle, que puede ayudarle. Para eso estamos, hermanos. Pero no se quede ahí, no se cruce de brazos, no se muera sentado, porque los hijos de Dios no morimos sentados. Si hemos de sacrificar nuestra vida, la vamos a sacrificar haciendo la voluntad del Señor, no la nuestra. Dice amén, hermano. Bien. ¿Por qué? Porque la salvación no es para conformistas, hermanos. La salvación no es para gente que se conforma. La salvación es para gente que está dispuesto a caminar la milla extra. Para gente que está dispuesta a ir más allá. Para gente que está dispuesta a no conformarse con la forma en que vive el mundo, a no conformarse con la forma en que viven los demás, a no caminar por donde caminan todos. Vea lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 4 y los versículos 17 y 18. Este pasaje a mí me golpea durísimo. A mí me sacude este pasaje, de verdad. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Vea lo que dice. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. O sea, por los que son suyos. Y si comienza por nosotros primero, dice Pedro, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Porque, hermanos, escuchar el Evangelio no es suficiente. Usted ve que aquí no dice Pedro, ¿cuál será el fin de los que no escuchan el Evangelio de Dios? No, dice, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? No basta con escuchar, hay que obedecer. Hay que escuchar la voz de Dios y caminar a la manera de Dios. No es fácil, no es fácil. ¿Se hace en un día, en una semana, en un año? No se hace. Pero sentado no lo vamos a lograr. ¿Sí me entienden? Sentados no lo vamos a lograr. Hay que avanzar, hay que caminar, hay que moverse. Hay que ir por más. Y vea lo que dice el otro. Este es el que me golpea duro. El 18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Usted no sabe, hermanos, cuántas veces yo me pongo a pensar, ¿y cómo hacen los que no creen en Dios? ¿Y cómo hacen las personas que no tienen una relación con Dios? Que creen que el que peca y reza empata. ¿Cómo hacen los que nunca oran? ¿Cómo hacen los que confían en sus propias capacidades y en sus cuentas bancarias y en su trabajo?
este año ha sido un despertar horrible para muchas personas que confiaban en su trabajo, que confiaban en su profesión, que confiaban en lo que les había sostenido durante tantísimos años, y este año los dejó botados. Este año los dejó sin trabajo, este año los dejó metidos en la casa sin poder hacer nada. Entonces dice este pasaje: y si el justo, los que han sido justificados por la sangre del Cordero de Dios, los que por gracia tienen la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios, con dificultad se salvan, con dificultad, o sea, porque el tema no es fácil. Entonces, no, es que yo soy hijo de Dios, y no, hombre, nosotros vivimos súper bien. Mentira, eso no es así. Nosotros vivimos bien, sí, pero porque el Señor nos sostiene. Pero no significa que no pasamos dificultades. Y no significa que no pasamos momentos difíciles y angustias y tristezas. Y presiones y situaciones límite que nosotros no sabemos cómo van a terminar. Pero ¿qué hacemos? Buscamos del Señor. Cuando la cosa se pone fea, vamos y usamos nuestras rodillas, que es de las mejores cosas que tenemos, para arrodillarnos delante del Señor y pedir misericordia, y pedir guía, y pedir ayuda y auxilio, porque no podemos solos, porque nos está venciendo lo que está sucediendo, porque lo que nos está sobreviviendo es más grande que nosotros. Y la pregunta es, ¿y los que no? ¿Y el que no ora, qué hace? ¿Y el que no busca al Señor, qué hace cuando la cosa se pone fea? Porque dice aquí: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Cómo le irá? Como un quebrado seguramente, hermanos. Es lo que dice Hebreos 10, 23 al 27. Aquí hay un par de pasajes conocidos, pero hay algo que sí quiero destacar aquí. Hebreos 10, 23 al 27 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Qué significa? No titubee lo que usted espera. ¿Usted cree que se va a salvar? ¿Usted cree que el Señor va a venir? No deje de pensar así. No deje de dudar. O sea, no dude de eso. No deje de estar convencido de eso. Porque eso va a suceder, hermanos. ¿Y cuál es la razón por la que podemos creer y confiar en eso? Lo sigue diciendo aquí el pasaje. Dice: porque fiel es el que prometió. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió, porque Jesús lo prometió que Él iba a volver. Así que si el Señor dijo que iba a volver, hermanos, va a volver. Eso póngale la firma. Y si usted no está creyendo que va a volver, tiene un problema serio. Si usted no cree en la realidad de la venida del Señor y que tenemos que estar nosotros apercibidos y caminando con Él en rectitud, estamos en un verdadero problema. Y dice el 24: y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. O sea, animémonos a hacer buenas obras y a querernos, a amarnos, a cuidarnos entre nosotros. Vea lo que dice el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué, hermanos? Porque este tema de la pandemia hizo que mucha gente se quedara en casa más de lo necesario. El quédate en casa se lo tragaron tanto que ya ahora ni cuando se puede quieren venir a la iglesia. Se siguen quedando en casa. Y aquí dice, no lo digo yo, lo dice el apóstol que escribió la carta a los hebreos. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque ¿dónde usted se nutre acerca de la palabra del Señor? En el culto, en la iglesia. Probablemente hay personas dentro de la iglesia que no tienen el hábito de leer la Biblia, de aprender, de buscar. Si no es cuando vienen al culto, no reciben palabra. No estudian. Y si no viene al culto, ¿dónde va a recibir? ¿Cómo se va a alimentar espiritualmente? ¿Sí me entiende, hermano? Dice: y mucho más al ver que el día se acerca. ¿O usted cree que todavía faltan 200 años para que el Señor venga? Yo no creo que falte tanto tiempo. Los acontecimientos que estamos viviendo, el escenario que se está preparando en este mundo cochino que vivimos, nos dice que está muy cerca de venir el Señor. Y dice el 26 y el 27: porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Vea qué duro, hermanos, vea qué duro.
si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. O sea, si nosotros seguimos viviendo como hemos vivido siempre, aún después de haber venido a los pies del Señor, dice que ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Hermano, yo no quiero que usted se pierda, yo quiero que usted se salve. Si está inconforme, muévase, busque, camine, venga, porque esa es la forma de alcanzar el beneplácito de Dios y de aprender quién es Él. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche. Ese ha sido el estudio para hoy. Gloria al Señor, que el Señor me los guarde y me los deje descansar hoy y siempre. No se conforme, muévase. Dios le bendiga mucho.